Ana Cirujano. Muchas gracias por el aplauso al principio, así si luego nos gusta, yo el aplauso ya me lo llevo. Bueno, muchas gracias a todos por haber elegido el track A. Soy Ana Cirujano, soy diseñadora gráfica especializada en web. Soy autónoma y me dedico a hacer páginas web para mis clientes, con mi CMS favorito, que es WordPress. Participo activamente en la comunidad local de WordPress Collado Villalba, que es un pueblo de la Sierra de Madrid. Y bueno, pues nos dedicamos a organizar charlas, meetups, sobre todo Fernando Tellado es el que lleva esta meetup, pero yo también participo. Me gusta mucho colaborar con WordPress porque WordPress nos da mucho, es un software gratuito de código abierto, como todos sabéis, y tenemos la oportunidad a través de la comunidad de devolver a WordPress lo que WordPress nos da. Entonces, una manera de hacerlo, aparte de colaborar en los foros o en las traducciones, es dando charlas, como esta ponencia. Yo lo que pretendo es que las personas que trabajamos con WordPress hagamos mejores documentos. No solo mejores páginas web, sino cualquier tipo de documento con el que trabajamos. Cuando hacemos un presupuesto, estamos tomando decisiones de diseño. Lo que pretendo con esta ponencia es daros, que todos aprendamos unas pautas para poder hacer mejores presupuestos, mejores presentaciones de PowerPoint y, como no, pues también mejores páginas web, ¿no? Entonces voy a empezar definiendo lo que es la tipografía responsive. Pues saben que bien bastante. Muchas gracias. ¿Qué es tipografía? Tipografía puede significar muchas cosas. Desde el sistema de reproducción que ya se utilizaba en la imprenta, ¿no? Si digo Gutenberg, todo el mundo piensa en un editor. Ahora ya todo el mundo piensa en un editor, pero era un alemán que no inventó la imprenta, porque la imprenta la inventaron los coreanos, pero sí la popularizó en Europa. Y utilizaba la tipografía, ¿no? Es el sistema de reproducción por el cual con un sistema de tipos móviles puedes reproducir, ¿no?, en la imprenta. Entonces, el diseñador de tipos es el tipógrafo que trabaja con tipografía, hace tipografía. Tipografía también es la fuente tipográfica que utilizamos en nuestro ordenador, ¿no? La tipografía sería Arial y la fuente es Arial Bold o negrita, o Arial 10, esa es la fuente tipográfica, ¿no? Tipografía, además, es, cuando hablamos de microtipografía, nos referimos a esos ajustes que hace el diseñador de interletrado, de espacio entre palabras. Y la macrotipografía es lo que conocemos también como maquetación, ¿no? Es como ajustamos el tipo de letra, elegimos un tipo u otro, el estilo que elegimos, los espacios que hay entre las imágenes y los textos. Eso también es tipografía. En esta ponencia me voy a referir más a este último tipo de tipografía, que es la macrotipografía, ¿no? Cómo componemos los textos. ¿Y qué es responsive, ¿no?, que es la otra parte del título? Diseño responsive es ese diseño que se adapta al formato que utilizamos. En diseño web, primero diseñamos el móvil, colocamos los contenidos uno debajo de otro para aprovechar todo el ancho de la pantalla del móvil. Y a medida que el dispositivo se va haciendo más grande, los elementos se redistribuyen para aprovechar siempre todo el ancho del que disponemos. Esto es algo que los diseñadores llevamos haciendo toda la vida. Cuando tenemos que hacer aplicaciones gráficas, diseñamos un flyer o diseñamos para la misma campaña carteles, por ejemplo, ¿no? Vallas publicitarias. No enviamos el mismo archivo a la imprenta, no le decimos toma este PDF y con esto hazme un flyer, un cartel 50×70 y también una valla publicitaria. No, siempre tenemos en cuenta la distancia a la que el usuario va a ver ese cartel, a la que el lector lo va a leer. Cambiamos el tamaño de la tipografía en función de eso, ¿no? Del tamaño del cartel, de la distancia a la que se va a ver. Si va a estar en una carretera y vamos a tener poco tiempo para leer, entonces utilizamos un tamaño distinto. Siempre adecuamos la tipografía al tamaño del formato y también del usuario, si va a tener poco tiempo, si va a estar cerca, lejos.
Y eso es lo que después se ha incorporado también a las páginas web. Siempre pensar en un contexto. El diseño gráfico siempre se preocupa del contexto en el que se van a ver los contenidos. Hay una cosa que nació hace 2 años, en 2016, que es la tipografía variable. Esta tipografía en sí misma ya tiene en cuenta todas esas variaciones y ella misma conoce el contexto y varía en función del contexto. Tiene todos los pesos, todos los tipos, todos los tamaños, conoce el espacio de la pantalla y se adapta automáticamente. De momento son proyectos experimentales, pero este es el futuro de la tipografía. Tendremos una tipografía que se irá adaptando en función del contexto en el que se encuentre. La tipografía, al conocer cómo debemos componer los textos, nos va a permitir hacer más legible un texto como este, ¿no? Como hablaba Juanca antes, el contenido siempre tenemos que jerarquizarlo, determinar qué es lo más importante y qué es lo menos importante, y es el diseñador el que tiene que cambiar la tipografía para que el usuario automáticamente, al verlo, diferencie perfectamente lo que es un título de lo que son párrafos, qué es más importante y qué es menos importante. Entonces vamos a ver qué pautas podemos seguir para conseguir esto. Lo primero que tenemos en cuenta a la hora de componer un texto es qué tipografía tenemos que escoger. La tipografía en sí misma comunica cosas, cuenta cosas. Independientemente del texto que esté escrito, ya por el hecho de elegir una tipografía le estamos poniendo voz a esa tipografía, le estamos dando un tono, estamos ya comunicando, incluso no comunicando nada. O sea, siempre estamos comunicando algo, es imposible no comunicar nada. Perdón. Una de las cosas que tenemos en cuenta cuando vamos a elegir una tipografía es si vamos a elegir una tipografía con serifas o adornos o una tipografía de palo seco que no tiene adornos. Tradicionalmente elegíamos para impresión tipografías con serifas y para pantalla tipografías de palo seco, porque la pantalla, como se divide en píxeles, que son cuadraditos, siempre se adaptaban mejor tipografías que no tuvieran muchos adornos. Además, las tipografías con serif a tipos pequeños no se le ven bien, se ven borrosos. Sin embargo, con la técnica de hinting, hoy en día se consigue que a través de una escala de grises las tipografías con serifas se lean perfectamente. Por lo tanto, podemos elegir tanto tipografías de palo seco como tipografías con serifas. Entonces, ¿qué otras cosas podemos tener en cuenta a la hora de elegir una tipografía? Hay estudios de legibilidad que demuestran que leemos mejor las tipografías que más conocemos. Si se trata de hacer textos legibles y no tenemos conocimientos suficientes de tipografía, para ir a lo seguro podemos ir a Google Fonts, ordenar por popularidad y elegir una de las tipografías que más se utilizan, la Roboto, la Open Sans, la Lato. Y no nos equivocaremos, será una tipografía que se lea perfectamente. Pero si queremos diferenciarnos, si queremos que nuestra página sea diferente, si queremos comunicar algo especial, hacer un diseño distinto, no podemos utilizar Roboto, porque la mayoría de las páginas tienen Roboto. Si mi cliente me pide que me diferencie, ¿en qué más me puedo fijar para elegir una buena tipografía? Pues nos podemos fijar, por ejemplo, en la altura de la X. La altura de la X es la diferencia que hay entre las mayúsculas y las minúsculas, ¿no? Una altura de la X generosa, por ejemplo, como vemos en la de tipografía del medio, en Code Sans, es la que tiene poca diferencia entre mayúsculas y minúsculas. La altura de su X es muy grande y esa tipografía se lee mejor. Sin embargo, la de la derecha tiene una altura de la X pequeña y está demostrado que se lee peor. Si queremos elegir una tipografía que sea legible, utilizaremos una que tenga una altura de la X generosa. Otra de las cosas en las que nos podemos fijar es que tenga trazos abiertos. Si nos fijamos, Roboto y Open Sans, esto se ve muy bien en la A y la E, por eso he querido separarlas, ¿no? La Roboto y la Open Sans tienen trazos más abiertos, sin embargo, Montserrat es más cerrado. Y el Helvetica, que es una fuente que no está pensada para pantalla, es la más cerrada de todas. Esto en papel no se nota. El Helvetica es una tipografía de las más legibles, de las mejores hechas de la historia de la tipografía. Pero no sirve para pantalla. Para pantalla se han hecho específicamente Open Sans, Montserrat, Roboto. Son tipografías que el tipógrafo ya sabía que se iban a utilizar en pantalla y las ha hecho con trazos más abiertos.
Entonces, si, por ejemplo, queremos utilizar una fuente súper diferente de fantasía para los títulos, por ejemplo, nos estamos arriesgando. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a fijarnos en esta altura de la X, en esta altura de líneas, por ejemplo, y bueno, cuando ya estamos en Google Fonts, venga, antes de que se acabe la batería, voy a terminar la pregunta. No sé si podemos enchufar el portátil para que no se acabe. Es que quiero seguir hablando y no distraerme. ¿No? Tengo una sombra por ahí que creo que se está ocupando. Gracias. Si queremos diferenciarnos, pues elegimos y queremos elegir una tipografía distinta que solo esté en nuestra web y arriesgarnos un poco más, podemos darle a ver espécimen y nos enseñará algo más sobre esa tipografía, ¿no? Ah, que tampoco puedo... Vale. Podemos fijarnos, a mí siempre me gusta conocer la historia de la tipografía, ¿no? El tipógrafo cuando hace una tipografía siempre la hace en función de un contexto, entonces es bueno siempre leer la historia de la tipografía. Por ejemplo, esta tipografía que nos puede parecer muy chula, resulta que el diseñador la pensó basándose en carátulas de disco de música latina de los años 60. Alguien que tenga esa cultura visual la va a reconocer inmediatamente. Ah, sí, sí, esta tipografía de los discos de la cultura latina de los años 60. Si no queremos que se parezca a eso, pues no la podemos utilizar. Otra de los trucos que yo utilizo para saber si una tipografía está bien hecha es, por ejemplo, saber si tiene ligaduras. Las ligaduras, una muy típica que se suele utilizar es unir la F y la I. Cuando están muy juntas, se produce un efecto extraño, entonces lo que se hace, luego lo veremos, es poner una ligadura. Esta tipografía no tiene ligaduras, por lo menos si tiene tildes, que es algo que siempre también hay que comprobar. Si el idioma que nosotros vamos a emplear tiene caracteres extraños, como el español que tiene la ñ y las tildes, siempre tenemos que comprobar que esta tipografía tenga todos los caracteres. Que tenga una paleta de caracteres amplia nos va a dar una pista sobre si es una buena tipografía o no. Y también las características OpenType. Por ejemplo, esta tipografía Tibelle, vemos que sí que tiene ligaduras, si os fijáis, sí que está unido la F y la I y además tiene tildes. Y luego, si leemos más en la descripción, podemos ver que además es una tipografía que es muy legible. Estéticamente nos parece atractiva, bueno, pues la elegimos. La podemos elegir para nuestro título. Mi recomendación es que si utilizamos una tipografía de este tipo, que tiene muchos adornos, fantasía, solo la utilicemos para el título 1. Luego después, el siguiente nivel jerárquico de títulos, podemos utilizar una tipografía como Robotoslab, que también es diferente a la Roboto normal, pero es más legible, no molesta tanto, ¿no? O sea, si queremos destacar, solo podemos destacar uno de los elementos. Si destacamos todos los elementos, ningún elemento destaca. También en móviles, una tipografía de este tipo con tanta personalidad va a necesitar un tamaño bastante más grande. Entonces en móviles al final vamos a tener solo una palabra por línea y se convierte en ilegible. Entonces lo que hacemos es, el diseño responsive, lo que hacemos es que para móviles le ponemos una tipografía más sencilla. ¿Sabemos lo que es esto? ¿Una media query? Vale, puedo ir rápido. Lo que voy a decir, como casi todos lo sabéis, es que no elegimos una... ¿Dónde hacemos el corte del dispositivo? ¿Dónde digo? Y para móviles, elígeme esta tipografía rara, pero luego, ¿a partir de qué tamaño cambiamos para que sea la otra tipografía? Pues eso no lo hacemos en función de ningún tamaño en concreto. No elegimos el tamaño del iPhone, no elegimos el tamaño del iPad, no elegimos el tamaño del Samsung. Lo que hacemos es probar en nuestro diseño y en función de nuestro diseño elegimos ese tamaño en concreto. Si son 30M como si son 31. Siempre tenemos que probar para nuestro propio diseño. Incluso pedirle el móvil a nuestros amigos y comprobar si se ve bien o no, porque nunca nos podemos fiar de los navegadores. Para saber cómo tenemos que combinar tipografías, porque si queremos comunicar una cosa no podemos comunicar cosas distintas con las tipografías, Google Fonts tiene una opción que nos puede ayudar. Y hay muchísimas páginas en internet que también nos ayudan. ¿Cómo combinar tipografías? Eso es algo que no podemos elegir al azar, tenemos que elegir tipografías que combinen. Y uno de los trucos es combinar tipografías que el tipógrafo ya ha pensado que se van a combinar juntas. Como por ejemplo estas dos, ¿no?
También para jerarquizar es un truco muy bueno utilizar de palo seco y con serifas en el título y en los párrafos. Combinarlo así, inmediatamente vamos a jerarquizar y identificar lo que es un título y lo que es un párrafo. Otra de las cosas que va a variar en función del contexto y del tamaño de la pantalla es el tamaño, como decíamos. Porque el móvil y el iPad lo tenemos más cerca que la pantalla del ordenador, siempre vamos a elegir tamaños de letra más pequeños. El tamaño mínimo que vamos a elegir para dispositivos móviles son 16 píxeles y para pantalla siempre un poco más, 18 píxeles, ¿no? Estos tamaños, cuando cambian de un dispositivo a otro, aumentan su tamaño, pero siempre lo hacen en la misma proporción. Para no equivocarnos con las proporciones, hay una web que se llama Modular Scale de Tim Brown que ya resolvió este problema. Cuando dijimos el tamaño de los distintos elementos de la web, del título 1, del título 2, del párrafo, siempre como tienen que estar en proporción, a veces nos encontramos con un problema, ¿no? Porque, claro, haces el título 1 de un tamaño, luego el título 2 de otro, tienes el párrafo, todo está bien, pero de repente te encuentras con que tienes un tipo de contenido que necesita un título 3 y ya no sabes qué tamaño darle porque se te hace incluso más pequeño que el párrafo que tenías. Es un jaleo. Entonces hay esta página web que podemos utilizar, tú estableces un tipo de letra base y automáticamente puedes elegir la escala que quieres para que sea armónico y automáticamente te dice los tamaños que puedes utilizar. Es bastante útil y os la recomiendo. Por ejemplo, bueno, la presentación la voy a compartir, por supuesto, y también hay enlaces para ampliar información. Y este sería un ejemplo de una escala que podemos utilizar, ¿no? de las media queries que podemos, o sea, de cómo podemos cambiar de dispositivo y cambiar de tamaño. Pero es un ejemplo, simplemente por si queréis hacer ejercicios. Luego habrá que ver las necesidades de cada diseño en función del contexto. Cuando elegimos un tamaño, realmente nosotros no estamos eligiendo un tamaño, siempre elegimos proporciones. Porque el que elige el tamaño de la letra de una web es siempre el usuario en última instancia. Por lo tanto, el diseño responsive no es el diseño que se adapta a todos los dispositivos, sino es el diseño que se adapta a todos los usuarios. El navegador trae por defecto un tamaño de texto base, que son 16 píxeles, pero después el usuario puede ir a las propiedades de ese navegador y cambiarlo. Normalmente las personas mayores pues, suben el tamaño de la letra. También el diseñador después puede modificar ese texto base, es decir, que su HTML va a tener una medida concreta. Y después, si el diseñador pone una etiqueta important, también va a modificar lo que se ha puesto previamente. Y después, incluso el usuario, si en el inspector de elementos pone un important, también va a modificar. Al final es el usuario el que decide el tamaño. Luego nosotros no establecemos tamaños, establecemos proporciones. Nunca declaramos las unidades en píxeles, al final se va a renderizar en píxeles, pero nosotros jamás utilizamos píxeles para los tamaños, siempre utilizamos medidas relativas y vamos a ir viéndolas una a una. El rem, suponiendo que el texto base sea 16 píxeles, que el usuario no lo haya modificado, es el tamaño predeterminado del navegador, un rem van a ser 16 píxeles, entonces nosotros vamos modificando esta medida, 1,5 serían 24 y así, ¿no? Pero si el usuario lo modifica, pues se va a modificar, es siempre relativa a lo que el usuario ponga. Un em es relativo a lo que el usuario ponga, pero además el em siempre se va a fijar en el tamaño del contenedor de su padre, el tamaño que está declarado en el contenedor padre. De manera que si nosotros tenemos un párrafo con un tamaño de letra, pero luego queremos, o un div con un tamaño de letra, y dentro de ese div queremos que haya una letra más pequeña, lo que declaramos es que sea un 80% más pequeña, le ponemos un 0,8. Cuando nosotros cambiamos el tamaño del padre, automáticamente se va a cambiar el tamaño del hijo, ¿no? De la letra pequeña. Esto nos permite modularizar. Con cambiar el tamaño de letra del padre, se va a cambiar el tamaño del hijo. Esto hay que tener mucho cuidado, porque la comodidad de la modularización también es la complejidad de la modularización. Si cambiamos un tamaño de letra y de repente se nos cambian absolutamente todos los hijos de los contenedores, tenemos que tener un buen manejo, ¿no? Entonces, yo recomiendo utilizar solo en sitios concretos, porque si no es muy complicado. Hay otras unidades que son las relativas al viewport, que es el ancho o el alto de la pantalla.
van a cambiar, van a ser responsive sin nosotros utilizar ninguna media query. Si os fijáis, solo con decirle 28W, que sería un 28% del ancho del viewport, ya directamente cambia de tamaño. El problema que tiene esto es que como hay pantallas muy pequeñitas y pantallas muy grandes, al final los tamaños se te desproporcionan. Para eso lo que utilizamos son medidas mínimas y medidas máximas. Una medida máxima que pueda adaptar y una medida máxima. Aún así, también, si lo probáis, vais a ver que al final también se te desproporciona. Entonces, bueno, estas son matemáticas complicadas, pero realmente el truco es utilizar la función cal de CSS y decirle, por ejemplo, 0,5 rem sería el tamaño mínimo y siempre sumárselo al tamaño relativo al viewport, ¿no? Utilizamos siempre medidas relativas combinadas con medidas relativas al viewport y esto sí que funciona. Además probarlo porque es maravilloso. Cuando no tiene... Aún así yo a veces también tengo que utilizar alguna media query, pero en general no es necesario, ¿no? Es bastante cómodo y práctico. Otra de las cosas que hay que variar en función del tamaño del dispositivo es el ancho de línea. Los estudios de elegibilidad nos dicen que para el mínimo de ancho de línea que tenemos que utilizar para que se lea bien va de 45 a 75 caracteres por letra. Si ponemos más caracteres, al final el usuario se pierde. Si ponemos menos, tiene que ir tan rápido que también es muy cansado para el lector. Y lo que hacemos cuando declaramos el diseño responsive es poner unos anchos relativos y poner un ancho máximo que va a adoptar ese párrafo. El ancho máximo, yo lo que hago es incluso contar los caracteres. Cuando ya has hecho muchos, al final lo haces a ojo, pero directamente cuenta los caracteres, si te salen 60, pues está bien, ¿no? Y este sería el código que, ¿cómo le llaman? El ancho máximo. El interlineado también tendría que variar en función del tamaño, y bueno, y ahora veremos qué otras cosas también hay que tener en cuenta para definir el interlineado. El interlineado en web es un poco distinto al interlineado en papel, se refiere al espacio que se distribuye por encima y por debajo de la letra. Si ponemos poco interlineado es legible y también es elegible y también es elegible si utilizamos mucho, ¿no? Hay que utilizar un tamaño adecuado de interlineado. Vamos a necesitar más interlineado si el color de la tipografía es más oscuro. También vamos a necesitar más interlineado en función del tamaño de la letra. Y si a mayor ancho de línea, mayor interlineado. Esto lo vemos automáticamente. En el momento que reducimos el ancho de la columna, vamos a ver que nos pide reducir el interlineado. Y igualmente el peso. El peso es de una tipografía es como la fuerza que tiene, ¿no? La mancha que deja en la pantalla. Luego otra cosa que tenemos en cuenta es que siempre los párrafos van a tener más interlineado que los títulos. Esto lo tenemos que hacer así siempre, no solo en diseño web, sino también en presentaciones de PowerPoint, en títulos de documentos de presupuesto. Siempre los títulos tenemos que reducir el interlineado, ahí marcaremos la diferencia. Hay una cosa en diseño que se llama ritmo vertical, que consiste en que todos los tamaños siempre estén proporcionados. Esto tradicionalmente en papel se consigue manteniendo siempre una rejilla base. En web también se hace, pero es más complicado y desde mi punto de vista no es tan necesario mantenerlo. El ritmo vertical, nosotros tenemos un interlineado para los párrafos y siempre que el interlineado de los títulos tiene que ser múltiplo para que respete ese interlineado, ¿no? Entonces tenemos que adecuar el tamaño también a ese múltiplo para que no se desproporcione. Hay que hacer bastantes cálculos, bastantes medidas y después si el usuario incluye una imagen, la altura de la imagen no sabemos cuál es y nos va a destrozar la retícula. Nos rompe el ritmo vertical. En papel esto es bastante molesto, pero en web no es tan molesto, no pasa nada. Si una imagen rompe el ritmo vertical, se resetea el ritmo vertical en el siguiente párrafo y ya está. De hecho, el interlineado en los libros se mantiene con la rejilla base y es muy importante porque tenemos dos caras en la página. Entonces,
Si nosotros estamos leyendo y las líneas no coinciden de una página a otra, lo que va a pasar es que la mancha de papel nos va a molestar en la lectura. Por eso siempre coinciden las líneas, para que no veamos la línea de la página de la otra cara. Sin embargo, en web no tenemos cara B, entonces no tenemos ese problema, no hay que obsesionarse con el ritmo vertical. Bueno, voy a hablar ahora de la alineación de la algo que es muy importante para conseguir un buen diseño es que no justifiquemos los textos. Al justificar los textos se producen este tipo de ríos, calles, pasillos que dificultan muchísimo la lectura para cualquier persona, pero sobre todo para personas que tienen dificultades para leer, como las personas que tienen dislexia. Por favor, no justifiquéis nunca los textos, no tienen ningún sentido, ¿vale? No responde a cuestiones estéticas ni de legibilidad. En cuanto a centrar los textos, puede ser una idea, puede quedar muy elegante centrar los textos para los títulos, pero luego, cuando tenemos párrafos largos, no es buena idea centrarlos porque el usuario se pierde. Es muy habitual ver textos largos centrados, sobre todo cuando en las páginas web se ponen 3 columnas, en la página principal, y se suele centrar, y cuando tenemos más de 2 líneas es totalmente ilegible y antiestético. Mi recomendación es que no alineemos al centro cuando hay más de 2 líneas. Así queda mucho mejor, ¿no? Hay otra cosa que es la partición de palabras. La partición de palabras con guiones es incómoda, es antiestética, y cuando la línea es lo suficientemente ancha no es necesario partir guiones, lo evitamos. Pero para móviles, si no partimos las palabras con guiones, cuando hay palabras largas se producen esos huecos que son igual, pues antiestéticos y dificultan la lectura. Entonces, desde hace poco en web también podemos incluir guiones. Entonces mi recomendación es que la incluyamos para los dispositivos móviles. Este sería el código para que automáticamente se pusieran los guiones cuando la palabra es muy larga. Pero mi recomendación es eso, solo para móviles, porque si no hace falta, pues no lo ponemos. Luego, algo que siempre hacemos en diseño editorial, que a los correctores les encanta, es que no separamos las cantidades del valor, ¿no? Por ejemplo, de 250 personas siempre tiene que ir unido, porque se lee mejor, ¿no? Entonces utilizamos un espacio de no separación para que no nos vaya al siguiente renglón la unidad, ¿no? Si son 10 euros, pues que siempre vaya, no se quede el 10 ahí solo, ¿no? Que siempre vaya junto. Este es el código que utilizamos, que también lo podéis memorizar porque es bastante útil. Por ejemplo, cuando tenemos este titular, esta noche vamos a salir de fiesta. Claro, en fiesta, la palabra fiesta se queda viuda en ese renglón. Es antiestética, además no se lee bien, no respeta el ritmo de la lectura. Lo ideal sería que ese D bajara al siguiente renglón, ¿no? Y dijéramos, esta noche vamos a salir de fiesta. Claro, ¿cómo conseguimos que ese D baje cuando tenemos, no sabemos qué ancho va a tener la pantalla porque estamos haciendo diseño responsive? Si ponemos un BR antes del D para que baje, aparte de que eso sabemos que ya no se puede hacer hace muchos años, porque es una barbaridad. Claro, cuando luego se viera en el escritorio, la pantalla sería tan ancha que sí que cabría el de fiesta, entonces el fiesta se quedaría igualmente solo en el siguiente renglón. Pues en este caso lo que hacemos es utilizar también un espacio de no separación. De esa manera nos aseguramos que tenga el tamaño que tenga la pantalla, el de fiesta siempre va a ir unido. Entonces vamos a poder leer, esta noche vamos a salir de fiesta. Y esto es algo que siempre yo siempre lo tengo en cuenta, ¿no? En los móviles, inmediatamente cuando veo una palabra viuda, que también sucede al final del párrafo, cuando hay una palabra... A ver, a mí me parece que muchas veces lo importante es cuidar el detalle, ¿no? A lo mejor si no tienes conocimientos de diseño editorial o no eres cuidadoso con los textos, no lo notas. Pero si hay alguien que es cuidadoso con estas cosas, lo va a valorar. Entonces muchas veces en el detalle está la diferencia. Y bueno, espero que os haya gustado, porque este es el final de la... Por esto... recomiendo
compartiendo unos cuantos libros por si queréis ampliar un poco conocimientos. Por supuesto, la ponencia la voy a compartir. También hay algunos enlaces, está todo enlazado. Y también tenéis a mi disposición mi Twitter, mi página web, correo electrónico. Pues, me encantaría que me hicieras preguntas para poder ir mejorando cada vez más la web, las webs hechas con WordPress. Muchas gracias a todos.